Mateo, Evangelio según Mateo. Y le vamos a dar lectura en el capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Estamos todos ahí? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y su letra nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Soberano Rey, te damos las gracias en esta noche, Padre, por tu presencia, por tu respaldo, soberano Dios. En este día, Padre, pongo mi vida delante de ti, Señor, mis labios, mi lengua, Señor, para que tú me uses, Padre, para traer una palabra, Señor, a tu pueblo, Dios, y a cada uno de los visitantes en este lugar. Señor, enséñanos, Señor, quién fuiste, Padre, al estar en esta tierra. Señor, muéstranos, Señor, a través de tu palabra, Dios, una vida diferente, Señor, el camino a la salvación que tú has preparado. Señor, un ambiente, Señor, espiritual donde podamos recibir, Señor, tu palabra. Padre, porque tu palabra no volverá a ti vacía, Señor Jesús. En este día, Señor, me pongo en tus manos, Padre, y te pido que bendigas, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Emmanuel. En cierta ocasión, me acerqué yo con una persona. Yo siempre he sido alguien que siempre que leo algo me da la curiosidad de saber por qué. Y cuando yo llegué a la iglesia, esta fue quizás una de mis curiosidades. No fue una grande, pero sí tuve la curiosidad de por qué la Biblia le ha dicho: llamará su nombre Emmanuel, y por qué más adelante dice: pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Verdad? Dos nombres completamente diferentes. Al indagar en este tema y tratar de buscar alguna explicación, me di cuenta de que Dios constantemente a través de la Biblia usó diferentes nombres para mostrar lo que Él hacía y la manera en la que Él iba a obrar en la vida de las personas. Cuando las personas necesitaban un proveedor, Él era Jehová Jireh. Cuando buscaban paz, Él era Jehová Shalom. Y en diferentes formas Dios se manifestó a las personas. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra a través de una virgen, la Biblia dice que se le llamó como un nombre profético en el libro de Isaías, Emmanuel. Porque queriendo decir de que Jesucristo iba a cumplir con algo especial en esta tierra. Jesucristo, al estar en esta tierra, no era cualquier persona, no era cualquier ser humano. Él era Emmanuel, Él era Dios con nosotros. Yo no sé, hermanos, si usted en alguna ocasión se ha encontrado quizás en una competencia o quizás en un juego, en un partido. Yo me acuerdo en muchas ocasiones en la escuela yo me iba a jugar con mis amigos, jugaban siempre soccer allá en la escuela, fuera de la escuela. Yo nunca fui un buen jugador de soccer, mis hermanos aquí saben, me han visto jugar. Yo era casi siempre posiblemente el penúltimo que elegían para estar en un equipo por tan malo que era. Pero recuerdo que siempre elegían ellos y miraban al mejor jugador que ellos conocían que estaban para ser elegidos en aquel lugar. Y siempre al mejor, al que ellos consideraban el mejor de todos, siempre lo elegían primero. ¿Por qué? Para que ellos era un gozo, para ellos era algo bueno tener a la mejor persona de su lado. Mi hermano, y es de la misma forma para con cada uno de nosotros. Tiene que ser un gozo y tiene que ser una alegría saber de que Dios está de nuestro lado. Mi hermano, cuando Jesucristo vino a esta tierra, la humanidad no estaba en una condición perfecta. El hombre no estaba en una condición perfecta. Fue en el peor momento de la humanidad. En el momento en que Dios necesitaba que alguien se parase sobre la brecha y intercediese por su pueblo. Que Dios necesitaba que alguien se presentara para defender y para presentar algo correcto delante de Él. Pero constantemente la Biblia dice que Dios buscaba a un justo y no puede encontrar a ninguno, ni siquiera uno solo. Dice que Él buscaba a alguien que se parase entre la brecha, entre Él y su pueblo, y no había nadie que lo pudiera hacer. Esa es la importancia de la persona de Jesús.
Porque fue Dios teniendo misericordia de su pueblo. Fue Dios dando gracia a su pueblo a través de Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y este Verbo se hizo carne. Y dice más adelante en la Biblia, si vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesucristo vino a traer en nuestras vidas, gracia y misericordia de Dios. Eso fue lo que era necesario para que nosotros pudiésemos estar en una condición correcta delante de Dios en aquel momento. Porque el hombre se había apartado, el hombre se había corrompido, completamente contaminado. El hombre no podía alcanzar a Dios por sus propios medios. El hombre no podía alcanzar la salvación por su propia fuerza. El hombre necesitaba de que Dios se acercase a él. El hombre necesitaba de que Dios pusiese su mirada sobre ellos y extendiese su mano y quitase aquel muro que dividía al ser humano de la presencia de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Jesús es Dios con nosotros. La persona de Jesús es Dios peleando por su pueblo. La vida de Jesús fue una constante batalla para que su pueblo fuera libre del pecado, para que su pueblo fuera libre de la esclavitud. Eso fue lo que fue la vida de Jesús constantemente. Desde el principio que Jesucristo nació, no pudo nacer en un lugar normal como cada uno de nosotros. Quizás algunos tenemos el privilegio de nacer en un hospital o quizás en alguna otra parte. Pero la Biblia dice que Jesucristo, no encontrando ningún otro lugar, tuvo que ir y nacer en una granja. El Dios de los cielos, el creador de la tierra, el que creó todas las cosas, manifestándose de esa forma, viniendo a la tierra de esa manera. Decía el escritor de Corintios, Él se emproveció siendo rico para hacernos a nosotros ricos en Cristo Jesús. Eso fue lo que Él vino a hacer a esta tierra, enriquecernos delante de Él. El escritor de Filipenses dijo, Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue Jesucristo. Ese fue el Dios que nos amó de tal manera para entregarse a sí mismo, para encarnarse, vivir y padecer como un ser humano en esta tierra. La vida de Jesucristo no fue una vida fácil. Yo me imagino a veces estar en los pies de Él, las críticas que quizás se les lanzaban, las cosas que les decían por simplemente hacer el bien. Cuando los fariseos le decían, ¿y tú cómo te atreves a hacer estas cosas en el día de reposo? Pero Jesucristo claramente les decía, el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. ¿Por qué? Porque este era Dios encarnado. Este era Dios mostrando vida a su pueblo, mostrándole el camino y mostrándole la salvación que el pueblo necesitaba en ese momento. La gente miraba a Jesucristo cuando estaba necesitada, cuando estaba en debilidad, y ellos sabían que tenían a alguien en quien podían confiar. Las personas que estaban enfermas, cuando escuchaban acerca de este hombre que caminaba por la tierra en aquel entonces, se llenaban de esperanza, se llenaban de alegría y buscaban encontrar una forma de poder acercarse al Maestro. ¿Cuántas veces no podemos mirar en la palabra de Dios cómo las personas se esforzaron para acercarse a Jesús? Quitando el techo de una casa por poder bajar a un paralítico. Una mujer con flujo de sangre peleando para entrar entre medio de una multitud a la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces en la Biblia no miramos a Jesucristo siendo glorificado y siendo exaltado constantemente por las obras que hacía sobre la tierra?
Cómo las multitudes se quedaban admiradas cuando miraban cómo daba de comer a multitudes con simplemente panes y unos cuantos peces. Cómo la gente se admiraba cuando Él enseñaba y les hablaba desde el monte y les daba las bienaventuranzas y las leyes del reino de Dios. Y se quedaban atónitas diciendo: ¿qué hombre es este? Nunca hemos escuchado que alguien hable con tanta autoridad. Y aún las personas más íntimas de Jesucristo se quedaban atónitas cuando miraban el poder que habitaba en este hombre. Porque cuando estaban en dificultad en una barca, inmediatamente se acercaban a Jesús y le decían, y lo despertaron. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, simplemente con decirle al mar que enmudeciera, toda la tempestad calmó al instante. Y los discípulos se quedaban maravillados y decían: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Yo no sé usted, pero si yo pudiese tener a alguien en mi barca en una condición como esa, es a Jesús. Lo mejor es tener a Dios de nuestro lado. Constantemente podemos mirar en la vida de Jesús cómo las personas se maravillaban y se quedaban atónitas al mirar lo que Él hacía en esta tierra, en su forma de enseñar, en su forma de conducirse, en los milagros y las obras que Él hacía. Podemos mirar cómo las personas alababan a Jesucristo cuando entraba por la entrada triunfal y le decían: Hosana, Hosana, oh Hijo de David. ¿Por qué? Porque ellos miraban a la salvación de Israel y ellos sabían quién era Él. Ellos sabían que no era una persona común y corriente. Cuando los discípulos escuchaban los rumores y se acercaban a Jesús y le hablaban de lo que las personas decían que Él era, y le decían, algunos dicen que eres Elías, que eres un profeta. Pero Jesucristo múltiples veces claramente les decía: sí, más que profeta, aún más que Salomón, aún más que Abraham, aún más que Moisés, que les dio la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue un hombre común y corriente. Jesucristo fue alguien especial. Y como lo fue en aquel entonces, lo sigue siendo hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia y miramos los milagros, las cosas que Jesucristo hacía constantemente y cómo las personas le agradecían a través de las cosas que Él hacía, pero de repente podemos darnos cuenta cómo da un giro completamente diferente. Algo que se venía preparando desde un principio. Como las mismas personas que habían estado mirando desde el monte a Jesucristo enseñar, posiblemente mismas personas que recibieron milagros de Jesús, ahora se quedaban desde un monte mirándolo a ser crucificado, mirándolo padecer completamente, injustamente, sin entender lo que estaba sucediendo en ese momento y en ese instante, sin comprender lo que estaba pasando. Hay algo que siempre me llama la atención: Jesucristo viene en la necesidad del hombre y se acerca a Él y le da vida, le da esperanza, le da sanidad al que la necesitaba. Pero cuando Él estaba en los momentos más duros de su vida, las personas más íntimas de Él lo abandonaron. Las personas con las que Él se había relacionado en el transcurso de su ministerio en la tierra, lo habían abandonado, se habían apartado de Él.
Aún Pedro, que había dicho que estaría con él hasta la muerte, había ido lejos y negó a Jesucristo 3 veces. Y Jesucristo sufrió en la cruz por cada uno de nosotros. Entregó su vida por cada uno de nosotros. Porque a pesar de que los hombres lo abandonaron en ese momento, Dios seguía estando con nosotros. Dios seguía mostrando su gracia en aquella cruz. Dios seguía mostrando su poder en aquella cruz. Aunque quizás caminaba un poco débil, aunque quizás se cayó en algunas ocasiones, aunque quizás cerraba y bajaba su cabeza por la sed que tenía, en el momento de Jesucristo, en estar en aquella cruz, Él mostraba el poder de Dios. Él mostraba la victoria más grande que podía tener la humanidad. Él mostraba la gloria de Dios en la vida del ser humano y la misericordia y la gracia de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Desde el principio lo que Dios ha querido es siempre estar con la humanidad. Es recibir la adoración de su pueblo. Es recibir la alabanza de almas agradecidas por lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso cuando le dio las órdenes a Moisés de construir el tabernáculo, le dijo: y lo pones en medio del pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel cercaba alrededor del tabernáculo, porque Dios quería estar en medio de su pueblo. Dios siempre quiso estar con nosotros. Aún en aquella cruz, yo te aseguro que fueron los momentos más felices de Jesús, porque Él sabía lo que estaba logrando. Él sabía el propósito de aquel sacrificio. En algunas ocasiones no dejamos que verdaderamente llegue a nuestra mente el hecho de que Jesús murió. Murió por cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado muerto. Algunos quizás cerca de estar muertos físicamente, y muchos de nosotros muertos en delitos y pecados. Llegó hasta aquel extremo simplemente para salvarnos, para darnos redención. Pero después de un tiempo, sus discípulos al pie de un monte miraban a Jesucristo ser ascendido hacia la gloria. Miraban a Cristo ser levantado hacia el cielo, pero no sin primero dejarlos una promesa. La promesa de que Él volvería para volver a estar con nosotros en el cielo. Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quería y lo había logrado. Mi hermano, yo quiero que tú entiendas, hay una promesa para nosotros. Y visitante que estás en este lugar, yo quiero que entiendas, hay una promesa para con nosotros. Y la promesa de Dios no es algo pasajero, no es algo que va a pasar por un tiempo, es algo concreto, es algo firme, es algo establecido. Que pase lo que pase, sucederá. Porque nosotros tenemos un Dios de pacto. Y el pacto fue sellado cuando Jesucristo derramó la sangre en aquella cruz y nos dio redención de nuestra vida pasada para habitar con Él. Y en algún día, mi hermano, usted y yo, después de todas estas cosas, después del sufrimiento, después de padecer un poquito, miraremos a Jesús. Estaremos delante de Él. Miraremos su gloria. Y podemos entender lo que Él ha hecho. Hay algo que me llamó la atención de estos versículos que estaban aquí adelante, del libro de Génesis. Y fue lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham. Primeramente le dio una orden, le dio un mandamiento, una ordenanza: no temas. Pero de la misma forma le dio dos motivos por los cuales no debía temer. Primer motivo: porque yo soy tu escudo.
Y el segundo motivo, porque yo soy tu galardón. Jesucristo hizo lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo fue levantado, Él no nos dejó sin ninguna esperanza. Él no nos dejó sin nada en nuestras vidas para poder seguir adelante. Él dijo: os enviaré un consolador. Y Él dijo: vayan y esperen la promesa del Padre que habéis oído de mí. Él les dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No temas. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Él es Emmanuel. Y tu galardón fue el segundo motivo que le dio para que no temiera. La Biblia constantemente nos dice que nos estemos gozosos en las tribulaciones. Y en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza, constantes en la oración. ¿Por qué? Porque, mi hermano, el gozo no es algo que vas a tener en el momento de la prueba, es mentira. Pero siempre tienes la esperanza de que más adelante las cosas saldrán mejor. Y nosotros, estando en esta tierra, tenemos la esperanza y podemos tener, por lo tanto, el gozo de que algún día esto que está en esta tierra pasará. Pero los que hacen la voluntad de Dios, los que han creído en Jesús, los que se han agarrado de su palabra completamente, pueden confiar de que la palabra que Dios le ha dicho no es algo pasajero, de que la promesa que Dios le ha dado no es algo que es pasajero, sino algo que es verdadero, está firme hasta este momento para cada uno de nosotros. Y en algún día estaremos con Él, como Él lo quiso desde el principio. Como Él lo quiso desde el principio. En cierta ocasión yo meditaba y yo me preguntaba: ¿por qué es que las personas se apartan de la iglesia? ¿Por qué es que están en la iglesia y luego pierden el gozo, pierden todo y se van de la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Y Dios me iluminó y me permitió mirar que en muchas ocasiones es la falta de fe. Porque, mi hermano, no importa qué tan dura se ponga la situación, si tú has creído que Cristo está contigo hasta el fin, no habrá tormenta, no habrá nada que te mueva de la roca. Aunque la situación sea la peor que haya en la tierra, si tú has creído en Jesús, si tú has creído en su palabra, si tú has creído lo que Él nos ha dicho, mi hermano, no hay nada que te aparte de la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mi hermano, si tú crees esta palabra, yo no sé por qué a veces estás desanimado. Si tú crees esta palabra, yo no sé por qué a veces tratamos de mirar hacia atrás cuando las promesas que Dios nos ha dado están solamente a unos cuantos pasos adelante de nosotros. Porque esa es la verdad de todas estas cosas. Dios está con nosotros, porque Él lo ha prometido. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesucristo no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Cuando Jesucristo fue llegado en aquella cruz, todos los hombres con los que Él había estado se fueron. No podemos confiar ni en el hombre más cercano a nosotros, pero podemos confiar en Dios. El salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Y al final del día es 1000 veces mejor tener a Jesús de nuestro lado. Es 1000 veces mejor tener a Dios peleando por nosotros. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que agarrar. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón y en nuestra mente, para no ser movidos del lugar donde Dios nos ha puesto, para entender y para caminar firmemente, constantemente en las cosas de esta vida. En cierta ocasión, uno de mis maestros me dijo una palabra que siempre se ha quedado conmigo. Se me acercó y me dijo, bueno, nos dijo a todos en la clase:
Hay muchas ocasiones en que la vida se pone difícil. Hay muchos momentos en los que quieres una salida y no sabes dónde está. Hay muchas veces en las que vas a pasar por tribulaciones y por pruebas. Y Él dijo, pero cuando yo estoy en esos lugares, yo siempre me acerco a la presencia de Dios. Y hay algo que siempre me levanta. Es cuando le puedo decir al Señor, Dios, tú vienes pronto. ¿Por qué? Porque podemos entender que todas estas cosas que están alrededor de nosotros, que todas las situaciones son pasajeras comparados con la gloria que Dios tiene para sus hijos, comparado con lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Las promesas de Dios son fieles hasta el fin. Y se cumplen cada una de ellas al pie de la letra como Dios quiere que pase. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano. En el libro de Judas, justamente antes del Apocalipsis, dijo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas. Aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Este es el Dios al cual tú y yo hemos creído. Y este es el Dios el cual cada uno de nosotros podemos aceptar y acercarnos a Él, con la confianza de que Él nos ayudará a salir de cualquier situación, por muy difícil que sea, salir siempre en victoria. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. Hay muchos que viven su vida desanimados. Hay muchos que viven sus vidas en desconfianza, porque han confiado en alguna persona y los han terminado dejando mal. Pero yo quiero decirte que si tú confías en Dios, yo quiero decirte que si Dios está contigo, mi hermano, nada puede salirte mal. Porque cuando Dios pelea de tu lado, cuando Dios pelea de tu lado, cuando Dios pelea de tu lado, es muy fácil entender que lo siguiente es la victoria. Cuando Dios pelea por nosotros, es necesario que entendamos de que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Tenemos que entenderlo y tenemos que recibirlo cuando sabemos que Dios está con nosotros. Dios no te dejará, Dios no te desamparará. Dios peleará contigo durante todo este tiempo que tengas en esta tierra. Durante el tiempo que estés en tribulación, en pruebas y en luchas, tú puedes confiar de que Dios estará contigo. Dios estará contigo. Podemos recibirlo, podemos entenderlo. Dios está conmigo. ¿Alguien lo puede decir? Dios está conmigo. De esa manera voy a pedirle a mi pastor que pase aquí adelante.